En el pasado vimos el capítulo de una guerra que marcó pautas en la civilización occidental, que somos nosotros, todos los que hemos sido aculturados bajo los países europeos, pues somos occidentales también. Traemos esa cultura, nosotros ponemos, añadimos, ¿verdad? Y nuestro medio ambiente nos hace ser práctico y quizás variar en algunas cosas, pero fundamentalmente somos occidentales. Y esta guerra marcó la civilización occidental. Fueron tantas las injusticias y los atropellos y la sangre, atrocidades, la guerra de los 30 años. Y estamos hablando del siglo XVII, un poco más de un siglo después de la Reforma. Y como efecto de esto, lamentablemente, hay que decirlo, como efecto de eso. Y empezamos el gran tema que va a cubrir no solamente esta sesión, sino la sesión que viene y la que seguirá el pastor cuando llegue, que yo sé que ustedes están ansiosos de oírlo nuevamente, y yo lo entiendo perfectamente. Sí, pero estamos agradados con tu posición. Gracias. Si no tuviéramos contentos, no tuviéramos aquí. No tuviéramos aquí, de Barranquita, exactamente. solamente porque vi la historia así. ¿Tú vienes de Barranquilla? De Barranquita vengo yo. Y ella es de España y Barcelona también. Pero bajé hoy, no se quería quedar y yo no tengo que coger. ¿Cuánto tiempo toma de verdad en Franquita? ¿Ah? No, 45 minutos. Ahora, si hay tapón no, pero si no hay tapón, 45 minutos. ¿Y vienes solita? ¿Y vas para allá? No, para mi esposo. ¿Vas para allá hasta ahora? No, si ya vive acá. Es que yo tengo allá y acá. Mi esposo se quiere quedar y yo digo, no, me tengo que ir porque tengo que bregar con muchachos. Y es mentira, que quiero estar aquí. Ya se delató. Muy bien, muy bien. Es igual Se delató. Pues en realidad esto es más que un estudio, esto es como un conversatorio, ¿verdad? Sentarse relajadamente. No, por eso es que David la caja cuando nos pita el Se micrófono. aprende. ¿No está David? Ay, no está hoy. Los baches, dale con los baches. Nosotros haciendo preguntas y con los baches. Bueno, y entonces, pues este tema que empezamos es ese gran tema, ¿verdad? La reforma de la reforma. Es como si dijéramos hoy, ¿verdad? Nosotros estamos en un movimiento, no todos aquí, pero algunos de nosotros venimos del movimiento pentecostal. Y entonces este movimiento pues acaba de cumplir hace 2 años, 100 años de haber nacido el movimiento pentecostal, y ha tenido, ¿verdad?, sus altas y bajas, su desarrollo, y hay que ver dentro de medio siglo si todavía está sobreviviendo. Pues una cosa así es lo que estamos mirando, de que la reforma fue un momento explosivo de gran efervescencia espiritual que rompió ese estado que estaba la iglesia, y que produjo tantos cambios y pensadores y una multitud de pensadores. Pero como todo en la vida, entonces empezó a dar sus altos y sus bajas, y más bajas que altas. Y entonces llega un punto en que vuelve a estremecerse la iglesia, ¿verdad? Y se estremece en un montón de sitios, pero aquí estamos estudiando los puntos más sobresalientes de lo que está sucediendo en la iglesia, porque imagínense ustedes, estamos cubriendo 20 siglos de historia, y 20 siglos, como decía el jíbaro puertorriqueño, no es pellizco de ñoco. Así que aquí estamos viendo los puntos sobresalientes. Cada uno de estos países europeos tiene su propia historia. De hecho, ya hemos visto que con la gran expansión del Evangelio, con la conquista de América,
se duplica en la cristiandad. A veces con métodos muy un poco cuestionables, pero sucede. Así que, y entonces, desde entonces para acá, no solamente a América, sino fue después África, Asia, y todavía se está alcanzando nuevas tribus, nuevas lenguas, nuevas poblaciones. La guerra en el Golfo Pérsico a menudo lo que ha traído es grandes oportunidades para la expansión del Evangelio. Así que dentro de las circunstancias más penosas, dentro de tragedias humanas, brilla el Evangelio. Brilla el Evangelio. Son abortos de la humanidad. Y hay que ver las sociedades misioneras que oímos. Yo me mantengo en comunicación con una de ellas y así nos llega, ¿verdad?, de vez en cuando esos testimonios, pero una cosa espectacular de cómo brilla el Evangelio en medio y cómo se han abierto puertas que han hecho que les llegue el Evangelio a gente que sí es muy religiosa, pero muy lejos del Espíritu, están muy lejos del Espíritu. Así que, entonces, esos que no es que entre nosotros no haya también. Sí. Desde que Jesús vino, los sepulcros han quedado vacíos. Siempre va a estar la cizaña junto a la buena semilla. Y entonces, pues ese punto sobresaliente que nosotros vamos a ver hoy dentro de esa reforma, de la reforma, y que empezamos la vez pasada, es el puritanismo. Y surgieron algunas preguntas sobre el puritanismo. El puritanismo es un movimiento para purificar la iglesia. Y donde surge es en Inglaterra. Inglaterra no ha tenido la reforma que tuvo Alemania, ni la de Suiza, ni la de España, ¿cuál más? Los países más sobresalientes, no tuvo. Inglaterra, ¿alguien se acuerda cómo Inglaterra cambió del catolicismo al anglicanismo? Por el Enrique VIII. Por el divorcio de Enrique VIII. Por el matrimonio que quiso anular el rey Enrique VIII. Y todos ustedes han visto diferentes versiones. Una gran dama metió de la mano. Ahora mismo en HBO o Showtime, no sé cuál de los dos, están dando una serie basada sobre la misma historia. Y como son largas, yo no puedo ver nada de eso, así que espero que uno aprende esas cosas. Y la reforma en Inglaterra pues toma un giro bien distinto, ¿verdad? Porque Enrique ve el cielo abierto cuando las iglesias están separándose de Roma, y él, que había pedido un matrimonio que no era aceptado regularmente por Roma y que fue aceptado por Roma, entonces luego pide la anulación, y cuando Roma no quiere dársela, entonces dice, bueno, pues fácil, ahora me separo. Además, mire, y en todo esto hay cuestiones económicas, en todo, como dicen los portugueses. Siempre hay cuestiones económicas, porque aún en el mismo caso de Alemania, con Lutero, Lutero había puesto sus 95, y de hecho eran 97 originalmente, 97 tesis en la puerta así de la capilla de la Universidad de Wittenberg, y no había hecho ni jimija. Pero en esos días fue un recolector de indulgencias a ese pueblo o a esa ciudad en Alemania, y la gente estaba harta que Roma le estuviera sacando el dinero para construir la Basílica de San Pedro, que era la que estaba en construcción en ese momento. O sea, lo estaban esquilmando. Y la diferencia fue que la segunda vez Lutero incluyó en las tesis algunas sobre las indulgencias. O sea, algunas de las tesis en esas 95 tocaron el tema de las indulgencias, y todo el mundo dijo presente.
Chavo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque les tocaba el bolsillo. Y entonces, en el caso de Inglaterra, no solamente hay un descontento también. ¿Por qué? Porque se les cobraba contribuciones, o sea, toda Europa tenía que pagar contribuciones, como quien dice, diezmos, ¿verdad? A Roma. Y Roma se pasaba esquilmando. Y si fuera para buenas razones, pues ya quizás eso tomaba otro giro. Pero era para ostentación, para enriquecer el bolsillo de alguna gente. Y entonces cuando se dio la oportunidad de separarse de Roma y cortar las contribuciones que tenían que dar el clero en Inglaterra, dijeron pues presente. Así que siempre hay una cuestión económica detrás de estas cosas, porque cuando las cuestiones económicas están en el trasfondo, están a primera plana las teológicas, pero cuando por detrás están empujando las razones económicas, entonces lo teológico, que probablemente tuvo razón desde el primer momento, ¿ves? Pero entonces no se hace realidad hasta que la gente lo sufre en el bolsillo. Que nos va a pasar tarde o temprano en Puerto Rico, pero no podemos entrar en eso. O sea, hay muchas cosas en Puerto Rico que hay gente conocedora que desde mucho atrás, ¿verdad? Y en esto hay gente de todos los partidos de acuerdo, pero no es hasta que se llega a la hora cero donde se va a tener que decidir para dónde vamos. Y las cuestiones económicas casi siempre son las que empujan a eso. Bueno, así que hoy nosotros vamos a hablar la reforma de la reforma, pero desde el punto de vista del puritanismo, porque hay otros movimientos también que quieren reformar la reforma, y otro de ellos es el pietismo, por ejemplo. El pietismo, muy conocido, pero en el caso que vamos a ver hoy es el puritanismo que nace en Inglaterra. Y en Inglaterra había habido ese pugilato entre cada vez que subía un monarca que favorecía el catolicismo o subía otro monarca que favorecía el protestantismo, la reforma. Y entonces pues durante siglo y medio había estos increíbles conflictos que a veces eran armados, pero poco a poco como que se fueron conformando las cosas. Y entonces esa iglesia nacional, que al día de hoy se llama anglicana, en Estados Unidos nosotros la conocemos como episcopal, porque esta iglesia cuando llega el momento de la independencia de Estados Unidos, Estados Unidos decide, nosotros no vamos a estar, imagínense, bajo una cabeza que está en Inglaterra, así que nosotros vamos a hacer nuestra propia cabeza, y para distinguirse de la anglicana, entonces se llama episcopal. Así que nosotros la conocemos hoy, ¿verdad? La que está en Puerto Rico, en lugar de ser anglicana, se le llama episcopal, pero es la misma iglesia. O sea, es la misma dentro del doctrina. contexto americano. Sí. Es la anglicana en el contexto americano. Que tiene, ¿verdad?, un gobierno separado, pero es la misma fe, es la misma doctrina. Yo creo que sí. Puede ser. Tiene la misma estructura, tengo entendido. Es muy episcopal. Sí. O sea, tiene un obispo. Lo único que se casan y que se... Lo único es que el clero se casa. O sea, se diferencia de... Se diferencia. Pero imagínense, estaba ahí Enrique VIII, que estaba como cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Así que, sí. En estos días he estado yo mirando, estoy haciendo la historia de la iglesia presbiteriana de mi pueblo, ¿verdad? Estoy en una sesión del texto y estoy haciendo esto. Y me encuentro que en Puerto Rico, cuando llega el protestantismo, algunos sacerdotes, muy importante la participación de los ex sacerdotes en la evangelicalización de Puerto Rico, una evangelización protestante, ¿verdad? Y el papel de ellos es crucial en muchas instancias, incluso en mi pueblo, y por la razón que algunos de ellos pues se abrazan al protestantismo. Quizás hay inconformidad con su doctrina, pero también inconformidad con los votos de castidad. Esa es la motivación. Hay una motivación bien clara.